Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Sabe que la tarde anterior tuve el privilegio de que en mi compañía celebran la cena navideña, ¿verdad? Estuvimos ahí con mi familia, habían regalos, un tele como el tamaño de esa entrada, tarjetas, comida, bebida y todo, la pasamos bien. Y celebrábamos la cena navideña. Pero un detalle que a Jesús nunca lo mencionaron. Celebramos, gozamos en cierto modo, si se le puede llamar así. Vimos compañeros que teníamos tiempo de no verlo, pero a Jesús no se mencionó nunca. Y en esta etapa, amado hermano, del tiempo en el que estamos, pues empiezan esas celebraciones. Pero me preguntaba, ¿será que nosotros también estamos celebrando igualmente sin saber el motivo, verdad? Y esa es una de las razones de este tema, el propósito de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Cuando hablamos de eso estamos hablando del propósito del nacimiento de Jesús. ¿Por qué Jesús vino? Y no dejándonos llevar por los tiempos y no sepamos qué es la celebración en sí, ¿verdad? Por eso quiero que vayan por favor a Mateo capítulo 1. Cuando esté en el 1 vamos a leer el versículo 21, Mateo 1, capítulo 21. Dice la bendita palabra de Dios: y dará a luz un hijo, y se llamará, y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuevamente, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amados hermanos, esta escritura nos expresa en cierto modo el motivo real de este festejo, si lo podemos llamar así. Cuando hablamos el propósito de la Navidad, estamos hablando el propósito del nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué Él vino? ¿Cuál fue el propósito por el cual vino? Y la Escritura nos dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amados hermanos, esta fiesta se conmemora, ¿verdad? Tiene un dato histórico y hay una realidad. Cristo vino a este mundo. Cristo nació. Nuestro Dios se hizo hombre. Hay unas cosas que al venir al cristianismo a mí me han impactado. Como nuevo creyente, recuerdo haber estado acá. Y en ese tiempo empezaba todo lo que es de multimedia, nada de como lo vemos hoy, ¿verdad? Cómo está hoy, cómo Dios nos ha bendecido para que podamos llegar. Entonces los hermanos tomaban un videíto y decía: ¿quiere saludar a su familia? Nos están viendo de el país de ustedes. Entonces, estoy contento todo. Y mi esposa la entrevistan y dice: saluda a mi mami, que me está viendo en El Salvador, y quiero desearle una feliz Navidad. Y yo veo que cuando dijo feliz Navidad bajó la voz y
y se bajó la emoción y bueno, a mí me extrañó y le pregunto, ¿y qué te pasó? Le digo yo, sí, se te terminaron. No, es que no sé si aquí celebran, es bueno o es malo decir feliz Navidad. Entonces a mí me impresionó. Me impresionó porque hay una realidad, amados hermanos. Es que Cristo un día nació y el propósito de este mensaje no es ponernos en discusiones que llevan más de 2000 años. Si hay que quitar o poner, dar o no dar, quito, pongo, no es ese el propósito. El propósito de hoy es ver el por qué el nacimiento del Señor Jesús. Ese es el propósito. Ya suficiente tiempo nos hemos desgastado como hermanos. Personalmente empecé yo a buscar donde tenemos que ir, a buscar en la palabra del Señor si exaltar el nacimiento del Señor es malo, si poner aquello, si quitar lo otro. Amados hermanos, no es el propósito esto. Tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Espíritu y Él nos va a guiar. Nosotros vamos a preguntar y Él nos va a contestar aquí y hay respuesta para todo. Nosotros no podemos estar en esas discusiones, no es en el propósito ese, nuestro propósito es otro y el propósito del nacimiento del Señor, como lo vamos a ver, es otro. No es que nosotros estemos peleando, no es que nosotros estemos dando. Entonces, la Biblia revela, amados hermanos, que en esta venida del Señor sucedieron muchos aspectos y vamos a ver algunos de mayor importancia, ¿verdad? No es que no hayan más, pero vamos a ver los de mayor importancia. El propósito del nacimiento, de la venida del Señor es cumplir las profecías. Amado hermano, a medida nosotros entendemos por qué el Señor vino y vamos buscando y nos vamos gozando en esa venida. Recuerden, Dios se hizo hombre y viendo el amor y la misericordia que en eso va, nosotros ya nos vamos a alejar de estar en discusión. Ni Dios somos, hermano, para andar diciendo qué hacer y qué no hacer. Pero sí, la enseñanza bíblica está, la guía está. ¿Verdad? Aquí el propósito no es decirle que celebre o no celebre. Lo que queremos hablar hoy es ciertos aspectos importantes de por qué el Señor vino, por qué el Señor nació, por qué el Señor tomó forma de hombre, se sometió a nuestra naturaleza, siendo Dios, se humilló, se hizo como uno de nosotros. Él vino a esta tierra y uno de sus propósitos fue cumplir las profecías. Jesucristo mismo, amados hermanos, dio testimonio de que su presencia era para cumplir la ley. Y quiero llevarlo a Mateo 5, versículo 17 y 18 nos dice la bendita palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, yendo profundamente, uno de los propósitos del Señor fue cumplir la ley, también dar cumplimiento a las Escrituras. Cuando estaba, amados hermanos, siendo apresado, rehusó ser defendido. Cuando a él lo capturan, lo interrogan al Señor, pero el Señor callaba. Quiero llevarlo a Mateo 26, siempre ahí en Mateo, capítulo 26. Dice el versículo, Mateo 26, versículo 54, dice así, pero como estas cosas se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga. Al Señor lo interrogaban, ¿verdad? Y el que lo interrogaba lo cuestionaba y el Señor le dice, si yo quisiera, yo llamo una legión de ángeles y vienen por mí, y verdad, pero el Señor, para que se cumplieran las Escrituras, callaba. Mire lo que dice el versículo 56, ahí mismo del capítulo 26.
Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huían. Mateo habla del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en varias ocasiones. Pero el motivo de esta mañana no es ver si el Señor cumplió o no cumplió las profecías. Si nosotros hemos sido responsables de leer esta palabra, sabemos que Jesús cumplió más de 100 y algo de profecías que habían sido habladas de Él en el Antiguo Testamento. Pero esta mañana no nos vamos a detener en eso. Jesús cumplió. Y por favor no se quede con eso. No seamos irresponsables como cristianos, amados hermanos, de tomar esas informaciones a la ligera, porque sabe qué fácil es hoy. Google, ¿cuántas veces el Señor cumplió las profecías? 100 y algo, ¿verdad? Y ya vengo yo aquí y les digo, amados hermanos, en Mateo, solo en Mateo, varias veces se cumplieron las profecías y 100 y algo, y entonces ustedes se van a quedar. No, amados hermanos, no seamos de ese tipo. No nos comamos todo lo de que aquí sale. Si hablamos de eso en la palabra, seamos responsables. Miren la bendición que tenemos. En todas las versiones, yo le digo al hermano, ¿y qué letras hay? Le digo así, porque letra grande, letra pequeña, letra mediana, letra en rojo, letra en azul. No sé en cuánto, hermano. El Señor ha tenido el cuidado de que su palabra esté. Entonces, amados hermanos, la información hacia la ligera puede estar, pero comprobemos si es verdad. Eso nos va a llevar a conocer a Cristo, a saber quién es Él, a saber su propósito. El propósito por el cual Él vino fue cumplir las Escrituras, y hasta en los más pequeños detalles, amados hermanos. Es increíble cómo nuestro Señor se preocupó para que nosotros entendiéramos quién en Él era, y de una manera sencilla darse a conocer. Imagínense que Mateo se da en el primer versículo, nos expresa que hace 700 años un profeta había hablado de que el Señor iba a nacer de una virgen. Tantos detalles que el Señor cumplió. Entonces, uno de los propósitos de que Cristo viniera era para que se cumpliera su palabra. Y eso, al ver en mi responsabilidad de buscar del Señor, teniendo las herramientas, eso, al saber que el Señor cumple su palabra, a mí me tiene que dar confianza, me tiene que dar alegría y me tiene que dar gozo. Y al buscar de Él, al estar buscando de Él, no me va a quedar tiempo de andar buscando si a la Navidad hay que ponerla, si fue en invierno, si fue en verano, si tiene que ser blanca Navidad, si no sé qué. Lo importante, amados hermanos, que un día nuestro Señor y Salvador vino a este mundo y se hizo hombre. Esa es la importancia de lo que nosotros nos tenemos que preocupar de anunciar, y no quedarnos callados y no meternos en el grupo de peleas que nunca van a tener un fin. Mejor prediquemos a Cristo, prediquemos que en Él se cumplieron las Escrituras, que Él vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Amado hermano, la paga del pecado es muerte, dice la ley. Pero Él vino a cumplirla porque nosotros no la podíamos cumplir ahora. Pero en Él el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y al ocuparnos en esto, lo que vamos a hacer es nosotros enamorarnos más de nuestro Dios. Ver los detalles y cuidados que Él tiene para con nosotros. De preocuparse en cumplir todos los aspectos, hasta en los más mínimos detalles en su palabra. Quiero llevarlo al Evangelio de Juan. Y mire qué hermoso es Dios. La verdad que indignos somos delante de su presencia. Su amor y su misericordia y sus cuidados, hasta en los más pequeños detalles, no tienen explicación. Juan 19, versículo 28 dice la bendita palabra de Dios. Después de esto, sabemos qué es.
sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios. Dejando establecido que toda la escritura en Cristo fue cumplida, amados hermanos. Después de haber pagado, amado hermano, en su humanidad, Jesús es Dios. Pero como hombre Él sufrió humillación. Fueron traspasados sus manos y sus pies por clavos. Le pusieron una corona de espinas, lo humillaron, lo escupieron, lo bofetearon, se burlaron de Él. Estaba colgado por mucho tiempo. Le decían que de ahí se bajara. Pero aún así el Señor, teniendo el cuidado que quedara establecido quién era hoy para nosotros que podemos esto, dijo, para que la escritura se cumpla, dijo, tengo sed. Para que nosotros hoy vengamos con confianza, así como Él ha cumplido todo lo que se refería a su venida, a su nacimiento, a su propósito aquí en la tierra, así también hay promesas para los hijos de Dios. Él tiene propósitos con cada uno de nosotros, amados hermanos. No desmayemos y no nos detengamos en luchas interminables cuando vienen estas épocas. Qué triste es desgastarse en cosas en las que no nos deberíamos de desgastar. El Señor nos habla a todos. Busquemos en su palabra. Él nos dirá, tenemos un mismo espíritu. Y Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero nosotros queremos oír la opinión de otro, de hombre. Y cargamos a líderes, supervisores, coordinadores, pastores con preguntas que la respuesta ya está aquí en la palabra. Busquemos, hermanos. Dediquemos tiempo a nuestra salvación. El Señor ha tenido el cuidado hasta del más mínimo detalle. Y eso quiebra a cualquiera, amados hermanos. Estamos hablando al Dios de toda gloria, grandeza, majestad, preocupado en cada uno de los detalles para establecer que Él es Dios. Y todo está en las Escrituras. Otro propósito de la venida, del nacimiento del Señor, revelar a Dios. Revelar al Padre. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Cristo se le llama el Verbo, se le llama la palabra, es la expresión audible. Cristo hizo oír y ver a Dios. Dice el Señor, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, dice Juan 6:38. Dios vino con un propósito, dar a conocer al Padre, a hacer la voluntad del Padre. Y si Jesús es mi Señor, si Jesús es mi ejemplo, si Jesús es mi meta, la pregunta tendría que ser, ¿estoy haciendo yo la voluntad del Padre? Esa tendría que ser mi pregunta. Y si nosotros nos venimos a examinar y quisiéramos poner un tipo de corona o mérito a lo que hacemos, amados hermanos, a la luz de la palabra, siervos inútiles somos. Todo lo que se logra hacer en cumplimiento a lo que Dios hace es recibido y agradable, porque hoy Cristo está en cada uno de nosotros. Porque un día Él se hizo hombre, un día Él vino, se humilló, cumplió las profecías y hoy nos muestra al Padre y nos enseña que Él ha venido a hacer su voluntad. ¿Hago yo la voluntad de Dios? ¿Tengo mérito en hacer la voluntad de Dios?
tengo premio en hacer la voluntad de Dios. Si conocemos a Jesús, sabemos que toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración y toda exaltación es para nuestro Señor, es para nuestro Rey. Él vino a hacer la voluntad del Padre, Él venció y como Él venció, nosotros somos vencedores. Y hoy es agradable, hoy el fruto de nosotros podemos dar frutos porque estamos con Él, separados de Él nada, pero con Él todo, porque Él cumplió, dio a conocer el Padre y dio el ejemplo, amados hermanos. En Él se manifestó el amor, se manifestó la compasión, la ternura, la humildad. Y amados hermanos, hizo gran condescendencia para con los hombres, siendo Dios en su divinidad, se hizo hombre. Se hizo hombre. Fíjese que a veces eso no se entiende. Pero a medida vemos al Dios de la Biblia, amados hermanos, al Dios de todo lo creado, de lo que no había, y Él tomó forma de hombre por amor, por misericordia, por ternura, porque me ama. En esa cruz fue humillado para cumplir las Escrituras. Me da a conocer al Padre por amor. Por amor, ¿verdad? Que cuando íbamos viendo los aspectos de su nacimiento, el propósito de no ser, ya no dan ganas de pelear mucho, ¿verdad? Ya no dan. Lo que dan ganas es decirle gracias, Señor. Me gozo, un día te hiciste hombre, Señor. Y por eso el cristiano vive en fiesta. ¿O no vive en fiesta usted? Martes, miércoles, ayuno, vigilia, cuando buscamos, hay veces el Señor en el carro, en esa búsqueda, su presencia y gozo, y derribete los hermanos cuando se reúnen, comida, bebida, y se le da la honra al que se le tiene que dar. Cada sábado tenemos una fiesta en los hogares, hoy nosotros vivimos en el gozo de nuestro Señor. Vivimos en la alegría, no necesitamos un día especial, amados hermanos, para podernos gozar y alegrar de lo que el Señor hoy Él nos ha mostrado al Padre. Hoy nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Hay donde gozarse, hay donde alegrarse. No necesitamos de un día. Nosotros vivimos en libertad. Qué triste es que en esta fecha, en vez de que haya gozo y alegría, hay personas tristes porque no lograron lo que querían. Hay personas decepcionadas porque no recibieron lo que querían. Hay otros que hasta porque no nevó se ponen tristes porque tiene que ser blanca Navidad, pues. Todo para nuestra satisfacción. Pero nuestro gozo va más allá, amados hermanos. Los propósitos del nacimiento del Señor va más allá. Y por favor, con amor, no nos unamos. Aprovechemos el tiempo y mejor prediquemos a aquel que celebra, no en el entendimiento. Esta fecha, ayudémosle a entender cuál fue el propósito del nacimiento y qué se está celebrando, en vez de nosotros estar peleando entre nosotros en si tenemos que poner, quitar, añadir, extender. Mejor anunciemos y proclamemos a este Dios tan bueno que nos ha amado tanto, amados hermanos. Nos ha amado tanto que se hizo hombre. Otro propósito de los importantes y el más importante es salvar al mundo. El Evangelio de Lucas, en pocas palabras, amados hermanos, nos da el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Y me gusta el Señor como tan sencillamente, para que alguien tan ignorante como yo entienda estas palabras, es porque Dios es bueno. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor nació y vino aquí para salvarme a mí, que estaba perdido, muertos en delitos y en pecados. Propósito
más grande del Señor, su propia vida puso como ejemplo. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre vino para ser servido. Estamos sirviendo nosotros, amados hermanos. Servimos a los demás. Si Cristo es mi ejemplo y yo lo celebro y yo me gozo en Él, estoy siendo igual en mi gozo y en mi alegría, también en mi servicio. Estoy sirviendo a los demás. Estoy tomando a Cristo como ejemplo. Miren a mi Señor en la cruz del Calvario. Después de que lo habían humillado, fue el tiempo de decir, para dejarnos la enseñanza: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando me hacen algo a mí, ¿cómo reacciono? Si Él es mi ejemplo, hermano. ¿Cuál es mi acción? Que mi agradecimiento no vaya solo con palabras y mi gozo no solo en la emoción. Dios vino y Dios puso el ejemplo y dio su vida en rescate por muchos. Yo, ¿cómo estoy actuando? Si Cristo es mi meta, si Cristo es mi ejemplo, ¿cómo estoy yo actuando? Mire, amado hermano, con vergüenza le voy a decir esto, y perdón que yo siempre la mencione a ella. Si yo antes de venir al Señor, yo peleaba como 300, 400 veces con ella, y siguiera igual, hermano, es mentira que el Señor está conmigo. Y toda alabanza, gozo, es mentira. Hoy ya solo peleamos 100. Dios está haciendo la obra. Mis hijos ya no ven 300 veces peleando a su papá. Hoy solo lo ven 100. Dios está haciendo una obra en nosotros, amados hermanos. Porque dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero nosotros somos llevados a emociones. Si hay un gozo y una alegría en la emoción que un día Cristo vino y nació y tomó forma de hombre, amado hermano, también llevémoslo por obra, porque Cristo se vino a entregar, a poner el ejemplo, se dio todo para darnos el ejemplo. Estoy haciendo yo lo mismo. No puedo yo seguir siendo el mismo, amados hermanos. No puedo. Si Cristo está en mí, yo tengo que ser diferente. Algo tiene que cambiar. El Señor es todopoderoso y con un propósito Él nos ha llamado. Esto, amados hermanos, nos lleva a la culminación de la misión de Cristo en la tierra. Vino a pagar el rescate de la redención de toda la humanidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Este es el mayor propósito de que Jesús haya nacido y del cual Jesucristo nunca se desviaría. Fue este el éxito supremo. Cristo nació, creció, hizo milagros, pero el propósito de Él sabía que era venir a pagar por todos los pecadores. Y ahí estaba yo. Ahí estaba yo. El Señor nunca se desvió. ¿Y yo? ¿Me estoy desviando? Volvamos. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haya llamado? Que pasemos peleando, que pasemos discutiendo, que pasemos en todo tipo de
cosas que no llevan a nada que proveche. Hemos sido llamados para representar a Cristo, para anunciar a Cristo, para dar a conocer a Cristo, con nuestra boca y con nuestras acciones. Anunciémoslo. Ese es el propósito. Y si nos hemos desviado, en esta mañana podemos volver. Estamos en tiempo de gracia. Vengamos y humillémonos. El Señor tiene propósito para con nosotros. Vino a cumplir las profecías. Vino a dar a conocer al Padre y vino a salvarnos. Los propósitos mayores del nacimiento. ¿Será que habrá que celebrar? ¿Será que habrá que gozarse? ¿Será que necesitamos que nos pongan un día para que nosotros nos gocemos y nos alegremos de que mi Dios se hizo hombre y vino a pagar el precio? Por eso Juan dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nunca se desvió de su propósito y él sabía que él era Dios, pero cumplió todo hasta la cruz del Calvario, amados hermanos, por salvarnos, por dar el pago. Así es que gocémonos y alegrémonos, amados hermanos, en que el Señor un día tomó forma de hombre. Jesucristo vino a este mundo. Y aunque el mundo lo celebre de otra manera, nosotros celebrémoslo con el entendimiento. Entendamos porque nuestro Dios. Y eso, amados hermanos, lleva una vida que nuestro gozo dure todo lo que resta de 2023, dure todo el 2024, dure todo el 2025, que mi gozo dure toda mi vida. Y el Señor Jesús, pagando en la cruz del Calvario, vino a darme salvación y vida eterna. Así es que nosotros nos gozaremos por toda la eternidad, porque un día Cristo vino, un día el Señor vino. Detengámonos ya de vivir discutiendo. Aquí está la palabra. El Espíritu nos guiará. Y conforme Él nos habla, hagamos convicción y hagámoslo. Obedezcamos al Señor. El Señor tendrá que tratar con todos los que tiene que tratar, pero nosotros prediquemos a Cristo. Gocémonos en Él. Y aprovechemos la oportunidad como la que tenemos hoy, que el mundo celebra, para que ellos sepan a quién de verdad tienen que celebrar. Cristo un día vino, cumplió las profecías, dio a conocer al Padre y nos dio salvación. Nos vino a salvar. Vino Él a salvarnos. Te trajo perdón, regeneración, paz y vida eterna, por el puro afecto de su voluntad. Dios es bueno. Y sabiendo estos propósitos, ya no quedan ganas más de ponerse en discusiones innecesarias, sino decirle gracias, sino gozarnos y alegrarnos los que ya estamos en sus manos. Él hoy mora en nosotros. Él merece honra y adoración y exaltación. Gocémonos en el Señor siempre. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.